Las luces cegaron. La multitud enmudeció. Y de repente, Hollywood tenía una nueva obsesión. Un nombre conocido, sí. Un lugar inesperado. Y un titular que resonó en todas partes. El arresto que lo cambió todo. Bienvenidos a Starscope Español. Únese a nosotros mientras descubrimos los dramas de Hollywood, las sacudidas de la industria musical y, bueno, los escándalos virales de los influencers. Desde sorpresas en la alfombra roja hasta controversias en redes sociales, exploramos a fondo las historias detrás de la fama. Y hoy nos metemos de lleno en el caso de Darius McCrary. ¿El actor de Cosas de Casa? ¿No? Ese mismo. Y ese arresto que, la verdad, sacudió los titulares. Exacto. La noticia explotó el domingo 5 de octubre de 2025. Darius McCrary, a quien todos recordamos como Eddie Winslow, fue detenido. Tenía 49 años en ese momento. Detenido. Pero lo más loco es dónde y quién lo detuvo, ¿cierto? Totalmente. No fue la policía local en una parada de tráfico cualquiera. Para nada. Para nada. Ocurrió cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, allá en el condado de San Diego, California. Como a las 7:00 de la noche. Ajá. Y quienes lo detuvieron fueron agentes de la patrulla fronteriza de EEU, la US Border Patrol. La patrulla fronteriza, pero ¿qué hacía la patrulla fronteriza arrestando a una ex estrella de televisión por algo que, bueno, como vamos a ver, empezó lejísimos de ahí? Suena a película, ¿no? Totalmente de suspenso. Lo que activó las alarmas fue una orden de arresto pendiente por un delito grave, un felony, como le dicen allá. Ok, un felony. ¿Serio? Y esta orden no era de California, ojo, venía desde el condado de Oakland en Michigan. Michigan. O sea, a miles de kilómetros de la frontera. ¿Cómo funciona eso? Es el poder de las bases de datos compartidas, ¿viste? Su identidad seguramente saltó en un sistema nacional como el NCIC, el Centro Nacional de Información Criminal. Ah, claro. Es como una red gigante que conecta a todas las policías del país. Si tienes una orden grave en un estado, te pueden detener en cualquier otro. Y sí, incluso una agencia federal como la Patrulla Fronteriza. Lo clasificaron como fugitivo y ¡pum!, directo a una cárcel de San Diego, sin derecho a fianza. Wow. Fugitivo, esa palabra es fuerte, ¿eh? Imagínate estar, según la versión que luego vamos a comentar, intentando hacer una buena obra cerca de Tijuana. Sí. Y de repente, ¡pum!, esposado por algo de Michigan. Demuestra que hoy en día las fronteras estatales pues no son barrera para la ley. Y la cosa no terminó ahí. Se le fijó una audiencia inicial en California para el 15 de octubre. Pero atención, esa audiencia no era para discutir si era culpable o no de lo de Michigan. Entonces, ¿para qué era? Solo un trámite. Básicamente. Era para confirmar que él era Darius McCrary, sí, y que la orden de arresto de Michigan era válida, que estaba todo en regla. Entiendo. Una vez confirmado eso, el siguiente paso lógico es llevarlo de vuelta a Michigan, que enfrente los cargos allá. Es lo que se conoce como extradición. Ya veo. Pero aquí viene la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo un asunto que parece familiar, de dinero, de manutención, escala hasta ser un delito grave, un felony, Ajá. que justifique una orden de arresto nacional y que te llamen fugitivo? O sea, ¿qué pasó ahí? Aquí es donde la historia se pone, bueno, intensa. Y revela mucho sobre cómo funciona el sistema legal, ¿eh? El origen de todo esto está efectivamente en Michigan, condado de Oakland. Ok, Y sí, tiene que ver con la manutención de su hija Zoe. soy la hija que tuvo con Tammy Browner, la ex Harlem Globetrotter, ¿verdad? Recuerdo que su divorcio fue, bastante público y complicado por allá en 2019. El mismo. Había una orden judicial que decía que McCrary debía pagar $1,366 al mes para la manutención de Zoe. Hasta ahí, bueno, es una obligación financiera civil, algo bastante común después de un divorcio con hijos. ¿Ok? Deber dinero de manutención es un problema serio, sin duda. ¿Pero felony? ¿Un delito grave? ¿Por eso lo buscaban en todo el país? No me cierra del todo. Y aquí está el giro clave, fíjate. El delito grave, la felony, no era por deber el dinero en sí. ¿Ah, no? No. Era por no haberse presentado a una audiencia judicial que estaba programada en Michigan, justamente sobre esa disputa de manutención. Ah, o sea que ignoró a la corte. Eso es lo que lo convirtió en fugitivo. Exactamente. Ignorar una orden directa de un juez para comparecer. Eso se llama desacato a la corte, contempt of court. Claro.
Y la Corte de Michigan no lo vio como un simple olvido, ¿eh? Lo interpretaron como una evasión deliberada. Un desafío, digamos, a la autoridad judicial. Y por eso, ¡zas!, orden de arresto por delito grave. La diferencia es fundamental. No lo arrestaron por ser deudor, sino por ignorar el proceso legal. ¡Qué fuerte! Esto demuestra que eso de esconder la cabeza como avestruz no funciona con los tribunales. Para nada. Es mucho peor ignorar una citación que ir y dar la cara, aunque tengas problemas para pagar. Imagínate pasar de un tema de familia a esto. La corte no se anduvo con chiquitas. Definitivamente no. Y esto nos lleva a la siguiente fase del drama, la versión oficial. ¿Ah, sí? Como pasa siempre con las celebridades, ¿no? Cuando estalla el escándalo, entra en acción el equipo de relaciones públicas para intentar, controlar la narrativa. Claro, el famoso control de daños. A ver, ¿qué dijeron para explicar este enredo? Bueno, Ann Barlow, su representante, salió a dar declaraciones. Primero, intentó pintar a McCreary como un santo interrumpido en plena buena obra. ¿En serio? Sí, dijo que él estaba en la zona fronteriza colaborando con un desarrollador en Tijuana para construir casas para gente sin hogar. La frase fue algo como, estaba haciendo una buena obra cuando descubrió que tenía una orden de arresto. Jaja, qué conveniente. El filántropo sorprendido por la ley en medio de su altruismo. Suena lindo, pero ¿convence? Bueno, a eso le sumaron la defensa de él, yo no sabía. Barlow afirmó que McCreary no tenía ni idea de la orden de arresto. Si lo hubiera sabido, se habría encargado, dijo, intentando decir que no hubo intención de evadir nada, ¿viste? Ok, no sabía de la orden, pero ¿y la audiencia a la que faltó? Porque esa es la clave del delito grave. ¿Cómo justificaron eso? Aquí viene la parte más detallada de su excusa. La historia del COVID y el apartado postal. A ver. Según Barlow, la notificación de la Corte de Oakland llegó a su P.O. Box, su apartado postal, con solo 3 días de antelación. 3 días. Uy, poco tiempo. Y justo en esos días, alegan que McCreary tenía COVID-19. No me digas. Justo esos 3 días. ¡Qué casualidad! Eso es lo que afirman. Que por estar enfermo, no revisó su correo hasta el día después de la audiencia perdida. Y que supuestamente notificó inmediatamente al juez con un diagnóstico médico de COVID. Una explicación muy específica para justificar por qué no se presentó. Suena una excusa muy elaborada, ¿no? Casi. Demasiado perfecta. Pero ¿sabes qué es lo más raro de todo esto para mí? La confusión sobre qué deuda era exactamente. Exacto. Aquí es donde la versión oficial como que se tropieza feo. Casi todos los reportes, los documentos judiciales que se conocen, todo apunta a que la orden de Michigan estaba ligada al caso de manutención de su hija Zoe. ¿La que tuvo con Tammy Browner? Correcto. Pero entonces, ¿por qué su representante dijo otra cosa? Leí que en una declaración a un medio, la misma Ann Barlow dijo que la queja venía de la madre del otro hijo de McCreary, el mayor, Secheria, que ya tiene 18 años. Sí. Dijo algo como que el chico tiene un fideicomiso y que la mamá quería el dinero. Eso no tiene nada que ver con Zoe ni con la manutención infantil reciente. Una contradicción total. Y esto es un problema enorme para su credibilidad, ¿no crees? Gigante. Fue un error de la representante, un intento de desviar la atención del caso con Browner, que tuvo alegaciones mucho más serias. ¿O es que acaso hay, no sé, múltiples casos de manutención activos? ¿Quién sabe? Sea lo que sea, esta inconsistencia hace que toda la historia del filántropo con COVID suena, mucho menos convincente. ¡Qué enredo monumental! Intentar quedar como el buen samaritano y luego ni siquiera tener clara la historia básica de por qué te buscan. Muy complicado. Si estas vueltas inesperadas de Hollywood mantienen la atención, asegúrense de estar suscritos. Tenemos historias aún más intensas por venir. Y lo más impactante, creo yo, es que este arresto de 2025 no salió de la nada, ¿eh? Ah, no. Cuando miras hacia atrás ves un patrón, digamos, preocupante. Esto no es un incidente aislado, ni mucho menos. ¿En serio? ¿Hay más? Cuenta, porque esto ya parece una telenovela de las largas. Pues sí. Revisando archivos, encontramos casi una década de encontronazos legales, y casi siempre relacionados con temas familiares y órdenes judiciales. Una década. A ver, dame los puntos clave de ese historial. Bueno, si rebobinamos a 2015, también en Michigan, fue arrestado por no pagar unos $5,500 en manutención. Pagó para que lo liberaran, eso sí.
Ok, primer strike. Ese mismo año, otra orden de arresto. Esta vez porque no devolvió a su hijo a tiempo después de una visita. Tuvo que pagar una fianza de $15,000 en esa ocasión. O sea, ya tenía antecedentes de problemas con pagos y conseguir las reglas de visitas. Se veía venir algo así, entonces. Exacto. Luego, entre 2017 y 2019, viene el divorcio súper conflictivo en California con Tammy Browner. El que mencionamos. ¿Sí? Ella llegó a decir en documentos que tenía serias preocupaciones por la seguridad de la hija de ambos, Zoe. Al final, Browner consiguió la custodia total física y legal. Recuerdo algo de eso. Hubo acusaciones bastante feas durante ese divorcio, ¿no? Muy duras. Gravísimas. Browner alegó en documentos judiciales que McCrary había dislocado parcialmente el brazo de Zoe cuando era una bebé, lo que se conoce como codo de niñera. Ay, Dios. Y aún peor, alegó que una vez él sostuvo a la bebé sobre una olla con agua hirviendo. McCrary negó todo esto públicamente, hay que decirlo. Y acusaciones tan terribles. Aunque las negara son, terribles. Eso explica por qué la corte se puso tan estricta después, imagino. Totalmente. De hecho, en 2019, la corte le ordenó completar varios programas en 12 meses. Terapia para abuso de alcohol y drogas, un programa de intervención para agresores y clases de crianza. ¡Wow! Además de pruebas de drogas aleatorias. Estas no son órdenes que un juez da a la ligera, reflejan una preocupación seria por la situación. Y con todo ese historial, siguió teniendo problemas. No aprendió. Parece que no del todo, porque en noviembre de 2023, otro arresto, otra vez en Michigan y otra vez por delito grave, felony, por no pagar manutención. ¿Otra vez? Sí, para marzo de 2019 se reportaba que la deuda superaba los $52,000, una suma importante. Muchísimo dinero. Se declaró no culpable, pagó una fianza de más de $13,000 y le pusieron un monitor GPS en el tobillo. Un monitor GPS. O sea, ya lo tenían bajo vigilancia electrónica. Y aún así volvió a faltar a una audiencia resultando en este nuevo arresto. Es un patrón clarísimo de conflicto con el sistema. Totalmente. Es fuerte contrastar todo esto con la imagen del chico bueno de cosas de casa, ¿verdad? Sin duda. Una vida privada muy turbulenta detrás de la fachada de la comedia familiar. Si quieren seguir conectados a estas historias impactantes y sus actualizaciones, no olviden presionar ese botón de suscripción. Ok, entonces, después de este arresto en la frontera, ¿qué sigue ahora para él? ¿Lo mandan directo a Michigan nomás? Ese es el siguiente capítulo, la extradición. Hay leyes específicas que coordinan esto entre estados, ¿sabes? Ajá. Una es la UFSSA, Ley Uniforme de Sustento Familiar Interestatal, que ayuda a que las órdenes de manutención se cumplan sin importar dónde viva cada padre. Pero, como esto escaló a un cargo penal por no comparecer, ahora aplica la Ley Uniforme de Extradición, criminal. ¿Y eso qué significa en la práctica? ¿Es automático? Significa que después de esa audiencia del 15 de octubre en California, la que era para confirmar su identidad, lo más probable es que sea trasladado a Michigan. Él podría aceptarlo voluntariamente, lo que se llama renunciar a la extradición para acelerar todo. O podría pelearlo, supongo. Podría intentar pelearlo, sí. Contestar la extradición. ¿Y tendría chance de ganar si pelea la extradición desde California? La verdad, muy pocas. Contestar la extradición raramente funciona. Usualmente solo puedes argumentar si hubo un error en el papeleo o si, no sé, se equivocaron de persona. Ah, ok. No puedes ponerte a discutir si eres culpable o inocente del cargo de Michigan en la audiencia de extradición en California. Eso se ve en Michigan. Entiendo. Así que lo más seguro es que termine en un avión rumbo a Michigan tarde o temprano. Y una vez allá, ¿qué le espera? Enfrenta el cargo de delito grave por no ir a la corte. Con ese historial que nos contaste, no suena nada bien. El riesgo es alto, sí. Una condena por felony puede significar tiempo en prisión, multas fuertes y, claro, te marca de por vida en Estados Unidos. Y el historial pesa mucho, ¿no? Muchísimo. Es un factor agravante enorme. La Corte de Michigan difícilmente va a creer que fue un simple error o un caso de COVID inoportuno, por más pruebas que presente. Probablemente lo vean como parte de un patrón de evasión. Claro, y las acusaciones pasadas de Browner, aunque las hayan negado, tampoco ayudan a generar simpatía en la corte, me imagino. Para nada. Y la defensa que prepararon, la del COVID y el P.O. Box. ¿Le ves alguna posibilidad real
Tendrán que presentar pruebas muy sólidas. El diagnóstico médico con fechas exactas que coincidan perfectamente. Pruebas de que notificó a la corte inmediatamente, como dijo Barlow, quizás registros del P.O. Box que muestren cuándo recogió el correo. Complicado probar todo eso. Muy complicado. Y la fiscalía va a usar todo el historial en su contra para argumentar que la ausencia fue intencional. No va a ser fácil para la defensa. ¿Y cuál crees que sea el resultado más probable? ¿Terminará en la cárcel o habrá algún acuerdo? Es difícil predecir, la verdad. Pero un escenario común en estos casos es un acuerdo de culpabilidad. Quizás la fiscalía le ofrezca reducir el cargo de felony a misdemeanor, un delito menor si se declara culpable. A cambio de algo, supongo. Claro, a cambio de que se comprometa a un plan de pago serio y supervisado para la deuda de manutención acumulada. Si no hay acuerdo, podría ir a juicio, y ahí el riesgo de cárcel es mayor, definitivamente. Pero la deuda civil, la de la manutención, esa sigue ahí, pase lo que pase con lo penal, ¿no? Exacto. Independientemente del caso penal, la deuda civil sigue ahí y tendrá que pagarla, seguramente bajo un plan de pago mucho más estricto y monitoreado. Oye, y antes de cerrar, había un detallito raro que encontraron, ¿cierto? Algo sobre si realmente fue arrestado o no. Sí, es importante aclararlo porque genera confusión. Encontramos un reporte aislado, de una fuente que no pudimos verificar bien, que decía que McCrary no había sido arrestado y que no había tal orden. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Pero esto contradice directamente toda la evidencia sólida, registros oficiales de la cárcel y la corte citados por medios confiables, múltiples reportes de noticias serias y, lo más importante, las propias declaraciones de su representante Ann Barlow. Ella confirmó el arresto y dio todas esas explicaciones que comentamos. Claro, sí, hasta dio excusas. Exacto. Así que consideramos ese reporte anómalo como no creíble. El arresto ocurrió sin duda. Bien aclarado. Entonces, al final del día, ¿qué nos deja esta historia? Más allá del chisme de celebridades, que bueno, siempre está. Nos deja una lección muy clara sobre las consecuencias de ignorar el sistema judicial, ¿no? Lo que empieza como un problema civil, como una deuda de manutención, puede explotar y convertirse en un problema penal muy serio si se desafía directamente a la corte. Totalmente. También muestra lo interconectado que está el sistema de justicia en Estados Unidos. Como una orden en un estado puede llevar a un arresto por una agencia federal en otro, cruzando todo el país. Y nos recuerda esa eterna dualidad de Hollywood, ¿no? La imagen pública que conocemos, como la de Eddie Winslow, el Kiko bueno, y la realidad privada que puede ser increíblemente compleja y, a veces, oscura. Tal cual. Es una historia sobre cómo las acciones personales tienen consecuencias muy reales y, a veces, de gran alcance. Exacto. Plantea preguntas sobre la responsabilidad, sobre cómo manejamos nuestras obligaciones y sobre si la fama te protege o, al contrario, te expone todavía más cuando tropiezas con la ley. Un caso fascinante y aleccionador, sin duda alguna. Han estado escuchando Starscope Español, donde descubrimos las historias que dan forma a Hollywood, la música y la cultura pop. Gracias por sintonizar y no olviden suscribirse para más historias que mantienen a las estrellas brillando.